Listo, entonces estamos 10 de noviembre de 2023, primera clase de matemática discreta, en el horario de primero nocturno. Ya, pero como ya recibimos la noticia del coordinador, entonces puede ser que sus compañeros ya no se conecten a esta clase. Entonces, démosle unos 5 minutos más a ver si se conectan. Y si no se conectan, pues yo ya le pediría permiso al coordinador para ya suspender la clase. Así que tengamos un poquito de paciencia. Hasta eso déjenme ponerle la asistencia. Ahí está Ítalo Cedeño. Déjenme ir viendo la asistencia. Está Suárez y Cedeño. Está Cedeño y está Suárez. Bueno, entonces vamos a ver si se conecta su otro compañero. Eh, Estamos en la clase de matemáticas discreta. Lo que correspondería hoy día, por ser nuestra primera clase, sería... Sí, recién comenzamos, no se preocupen. Sería las políticas del curso, ¿no? En las políticas del curso, yo creo que ya les mencioné el tema de la asistencia y el tema de las notas, ¿verdad? Igual, aunque ya lo saben, igual es probable que ya no lo podamos aplicar, ¿no? Por el cierre del cambio de jornada o el cierre de la jornada. En todo caso, déjenme mostrarles lo que es el aula virtual. Para seguir con el protocolo, les voy a mostrar lo que es el aula virtual. Para ver el curso que tenía que ver con matemáticas discretas. Esta es... Aquí está. Matemáticas discretas nocturnos, pues aquí están todos los recursos compartidos, ¿verdad? Teníamos que haber visto teoría de conjuntos, luego tipos de números, luego lógica proposicional, luego álgebra booleana. Entonces aquí tenemos 4 unidades a desarrollar, ¿sí? Y para ustedes inscribirse en el curso, déjenme ver el método de matriculación. Ustedes tenían que hacer la automatriculación. Eh, Parece que todavía no le he habilitado. Ya. Para matricularse aquí estaríamos en el segundo periodo, el 2023. Ya. Esta sería la clave de matriculación, ¿verdad? Que igual la vamos a habilitar allí. Yo las voy a compartir aquí en el chat. Clave de matriculación, aula virtual. Ya, ya. Ahí estoy viendo que está entrando Ángel Segura. Déjenme ponerle la asistencia también. Ángel Segura. Ah, pero él no está en lista. Ya, entonces, ese sería, jóvenes, el aula virtual. Eso sería parte del protocolo. Allí también, si ustedes se logran inscribir al aula virtual,
Allí también hay un capítulo de seguridad ocupacional donde ustedes tienen que leer el curso. Si ya lo leyeran en otra ola, ya no sería necesario, pero sí sería bueno que contesten las encuestas que están allí. Hay como 3 encuestas, ¿no? Entonces, sería bueno que la contesten. Y así de rápido, pues serían las políticas del curso, porque ya estas ya las vieron. Entonces, ahorita yo solamente se las estoy recordando, ¿no? Eh, Déjeme con todo, voy a consultarle acá al coordinador, ¿ya? Porque tengo solamente los 3 alumnos. Déjeme, antes que se vaya a dormir el coordinador, ingeniero, buenas noches. Ya, ahí le hice la consulta al coordinador a ver si de repente vale la pena que continuemos el curso, ¿no? Entonces, me imagino que unos 5 minutos me ha de responder. Bueno, jóvenes, entonces, como ya vimos las políticas del curso, y ya las habíamos visto, las estamos recordando y ya les indiqué lo del curso de seguridad ocupacional que deberían de tratar de colaborar en hacerlo. Vámonos directamente a lo que son las clases, ¿verdad? Entonces, denme un minuto. Ya, listo, jóvenes. Entonces, el primer capítulo que tiene que ver con matemáticas discretas tiene que ver con teoría de conjuntos. Y para esto nosotros tenemos que ver cuál es la definición de un conjunto. Entonces, aquí dice que un conjunto es un grupo de elementos u objetos específicos, de forma que se puede afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a una agrupación. Entonces, básicamente un conjunto es una colección de cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los que estamos aquí, podemos decir que formamos parte del conjunto de primeros nocturnos, ¿sí? En este caso, el conjunto de primeros nocturnos está conformado hasta el momento por 3 alumnos, ¿sí? Entonces, ustedes son elementos de este conjunto de alumnos de primeros nocturnos, ¿sí? Eh, entonces, ese sería el concepto de conjunto. Siguiendo con el concepto de conjuntos, ¿verdad? Tenemos que un elemento x sub 1 y x sub 1 es una manera de identificar un elemento. Se le pone x sub 1 porque podrían haber más elementos, entonces esos otros elementos serían x sub 2 y si hubiese otro sería x sub 3. Entonces, cuando decimos x sub 1, lo que estamos diciendo es que es el primer elemento de un conjunto. Y se dice que x sub 1 pertenece al conjunto A. Por cierto, los nombres de los conjuntos se los suele denominar con letras mayúsculas. Se expresa de manera simbólica como x sub 1, ¿verdad? Elemento de A. Esta letra de aquí, que parece la E, que se conoce como epsilon, ¿verdad? Representa elementos, ¿no? Entonces aquí se lee, donde estoy subrayando, se lee x sub 1, elemento de A. Y también puede existir un elemento y sub 1. Y sub 1 puede ser otro objeto, ¿verdad? El primero de otro objeto, y este puede ser que no pertenezca al mismo conjunto que mencionamos anteriormente. Entonces, aquí utilizamos la notación de conjuntos y decimos que y sub 1
no es elemento del conjunto A. ¿Cómo se leen los elementos? Es la misma epsilon, pero tachada. Entonces eso se lee como no es elemento. Entonces en el caso de arriba tenemos x sub 1 es elemento del conjunto A, y en el caso de abajo tenemos y sub 1 no es elemento del conjunto A. Y esta sería la manera de indicar si un elemento u objeto pertenece a un conjunto, ¿no? Entonces, recapitulando, un conjunto es una colección de objetos, generalmente similares entre sí, ¿verdad? O con características similares, porque los conjuntos sirven como para clasificar, ¿verdad? Y tenemos que un elemento puede pertenecer a un conjunto o un elemento puede no pertenecer a un conjunto. Y para poder referirnos a los conjuntos, ¿verdad? Tenemos cuatro maneras de enunciar los conjuntos. La primera es por extensión o enumeración y consiste en ir mencionando cada uno de los objetos que pertenece al conjunto separados por coma y entre llaves. Entonces, de esta manera nosotros enumeramos cada uno de los elementos que pertenecen a un conjunto. Esto se llama por extensión o enumeración, porque los enumeramos. Otra manera de enunciar conjuntos es por comprensión. Por comprensión, nosotros determinamos los elementos bajo una condición, ¿verdad? Si la condición se cumple, entonces el elemento que cumple la condición es parte del conjunto, ¿no? Aquí podemos utilizar una simbología que es el símbolo pi, ¿verdad? El símbolo pi que ustedes están viendo allí se lee como tal que, ¿verdad? Entonces, la enunciación de conjuntos por comprensión vendría de la siguiente manera. El conjunto A es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que X cumple la condición P sub X, donde P sub X es la condición. O por enumeración decimos que el conjunto A está compuesto de los elementos X sub 1, X sub 2, punto, 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 para seguir con la secuencia, coma x sub n, donde x sub n es el elemento final, ¿no? Entonces, tenemos por comprensión, donde enumeramos los elementos bajo una condición. Si cumple la condición, forma parte del conjunto. Si no cumple la condición, no forma parte del conjunto. Y este, Y como les decía, tiene que cumplir la condición P sub X. Si P sub X es verdadero, entonces forma parte del conjunto. Otra manera de enunciar los conjuntos es a través de los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son diagramas gráficos y realmente son fáciles y sencillos para comprender esto de los conjuntos. ¿Qué se hace? Se dibuja los elementos, ¿verdad? De manera gráfica y se los encierra en un círculo y el círculo es el delimitador de los elementos del conjunto. Entonces, eso sería por diagramas de Venn. Aquí abajito tienen un diagrama de Venn. Aquí ustedes ven esos puntos que representan las vocales, están encerradas en un círculo, entonces esto vendría a ser un diagrama de Venn. También podemos describir un conjunto por descripción verbal, es decir, yo digo, tengo un conjunto que tiene los siguientes elementos. Si yo utilizo un enunciado verbal, entonces también puedo describir los elementos de dicho conjunto. Generalmente no se usa mucho este tipo de descripción verbal. Bueno, para que nos quede más claro, un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el conjunto de todas las letras vocales. Eso, el conjunto de todas las letras vocales es una expresión verbal. Por lo tanto, es una enunciación del conjunto de las letras vocales, ¿verdad? De manera verbal. ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy describiendo este conjunto de manera verbal. Sin embargo, el mismo conjunto lo puedo graficar mediante el diagrama de Venn. Entonces, con el diagrama de Venn, lo que hago es colocar los elementos, en este caso las vocales A, E, I, O, U, las encierro en un círculo y este sería mi conjunto B, es decir, mi conjunto de las vocales. Y esto está representado por diagrama de Venn. Ahora, si lo quiero hacer por extensión,
¿verdad? Lo que hago es que tengo que enunciar todos los elementos y digo que el conjunto B es igual al conjunto que contiene los elementos A, E, I, O, U. Entonces, ahí está por extensión. Y si lo quiero hacer por comprensión, yo digo que mi conjunto B es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que X cumple la condición de que es una vocal. Entonces, si la letra es una vocal, forma parte de este conjunto. Y como solamente 5 letras cumplen esa condición, yo tendría el conjunto de las letras A, E, I, O, U. Y este sería el ejemplo de cómo expresar los conjuntos, ¿verdad? Cómo enunciar los conjuntos de manera verbal, por extensión, por comprensión y por diagramas de Venn. Hasta allí, jóvenes, ¿tienen alguna duda o inquietud? Ya, entonces, esta parte del capítulo es simpática porque es fácil. Bien, sigamos avanzando entonces. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, expresar de las tres formas el conjunto de los planetas del sistema solar. Entonces, por extensión, ¿verdad? Tenemos el conjunto P, el conjunto de los planetas, y los elementos de los planetas del sistema solar son Mercurio, como Venus, como Tierra, como Marte, como Júpiter, como Saturno, como Urano, como Neptuno, como Plutón. En los últimos años se dijo que Plutón no era un planeta, entonces Plutón podría estar aquí en tela de duda, porque primero se dijo que no era, luego se dijo que era, y finalmente creo que sí quedó, ¿sí? Pero a esa puede ser la duda, pero digamos que cuando se escribió este ejercicio, Plutón sí era parte de los planetas y por eso se lo incluyó. Entonces, esto es por extensión porque estoy enumerando todos y cada uno de los elementos. Por comprensión, digo que el conjunto P, el conjunto de los planetas, es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que X es un planeta del sistema solar. Si es un planeta del sistema solar, forma parte de este conjunto, entonces la solución serían los que tenemos acá por extensión. Y finalmente, por diagrama de Venn, pues lo que hacemos es que ponemos un puntito, le ponemos el nombre y lo encerramos en un círculo. Y de esta manera, pues esto sería el conjunto de los planetas del sistema solar. Luego que ya tenemos en claro lo que es un conjunto y su manera de enunciar los conjuntos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otro concepto que se denomina subconjunto. Y comienza así, dice, si cada elemento del conjunto A también es un elemento del conjunto B, se dice que A es un subconjunto del conjunto B. La notación de conjuntos, ¿verdad? Sería una U acostada, donde esto se lee A es un subconjunto de B. También se puede leer como que A está incluido en B, ¿verdad? O B contiene a A. Se lee de esas maneras. Este, sí, por otro lado, no todos los elementos de A son elementos del conjunto B, se dice que A no es un subconjunto de B y se puede utilizar la notación de conjuntos A no es subconjunto de B, donde se usa una U acostada tachada, que significa que A no es subconjunto de B, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, aquí tenemos el conjunto B, acá tenemos el conjunto A, y vemos que B contiene a todos los elementos del conjunto A. Por lo tanto, podemos decir que A es un subconjunto de B, porque todos los elementos de A están contenidos en B. Asimismo, viendo este mismo ejercicio, podemos ver que B no es un subconjunto de A, porque todos los elementos de B no están contenidos en A. Por lo tanto, B no es un subconjunto de A. En el segundo gráfico, ¿verdad? Vemos que A está un poco salidito de B. Entonces, quiere decir que no todos los elementos de A, porque aquí hay una parte que no pertenece a B, no todos los elementos de A
pertenecen a B. Por lo tanto, eso significa que A no es un subconjunto de B, ¿verdad? Y asimismo vemos que no todos los elementos de B forman parte de A, por lo tanto B no es un subconjunto de A. Y finalmente tenemos la tercera gráfica donde están los conjuntos separados, donde ningún elemento de A forma parte de B. Entonces podemos decir tajantemente que A no es un subconjunto de B y también podemos decir que B no es un subconjunto de A. Entonces, ¿qué es un subconjunto? Un subconjunto es cuando de un conjunto grande, ¿verdad? Contiene a un conjunto más pequeño. Y el conjunto más pequeño se denomina subconjunto. Ya, listo, jóvenes. Entonces, esto sería el concepto de subconjuntos. ¿Sí? Hasta ahí creo que está más o menos bien. Ya, les comento que ya me escribió el coordinador, ¿verdad? Bueno, no me dijo que suspenda las clases, ¿sí? Entonces, vamos a tener que continuar nomás con nuestro programa. Igual, de todas maneras, estos conocimientos les pueden servir. Ojalá que ustedes retomen la carrera. O, y creo que era Ángel Segura, ¿verdad? El que estaba, no podía por el tema de trabajo, ¿verdad? Pero, los otros compañeros que no tienen el tema de trabajo, ¿verdad? Traten de ver si aceptan el cupo en la mañana, ¿verdad? Para que formen parte el instituto y no se puedan retrasar. Podría ser que más adelante se abra el curso de la noche y puedan cambiarse a la noche. Podría ser eso posible, si se ponen de acuerdo. ¿Qué más les iba a decir? Eh, bueno, ahí a veces hay, dependiendo del caso, si es que pueden cumplir, a veces les dan algún tipo de permiso para las personas que trabajan, les justifican a veces ciertas faltas, no todas las faltas y no todos los días, pero a veces, por ejemplo, si tienen que salir un poquito más temprano o si llegan un poquito más tarde por el temas laborales, a veces sí les aceptan, ¿no? Entonces, evalúen, ¿verdad? Para ver si se aceptan cambiarse a la mañana y de esta manera pues pueden continuar con los estudios, ¿sí? Recuerden ustedes bueno, ustedes son jóvenes, pero el tiempo se va volando, entonces a veces ese añito que uno se queda sin estudiar pesa más adelante. Digo, a mí, Claro, es que lo que pasa es que, como yo indicaba, o sea, yo trabajo entro a partir de las 8:30 hasta las 5:30. Entonces mi trabajo es bastante complicado porque asisto a capacitaciones, reuniones desde horarios de la mañana hasta la tarde, entonces sí pero se me hace usted no es de Daule, completamente. ¿verdad? Sí, yo soy de Down. Ah, usted es de Daule, pero miren, en el caso suyo, de repente usted pudiera hacer alguna concesión en su trabajo para que le den permiso y Es tratar de que no completar. yo soy asesor de crédito, entonces mi Ah, trabajo es exactamente andar fuera de oficina, en reuniones con mis clientes, entonces por ya. eso se me hace bastante complicado, por eso escogí noche. Bueno, en todo caso, usted, si se cambia de carrera, de repente en el próximo periodo que sí existan cupos, tal vez pudiera intentar regresar, ¿no? Si es que Ah, bueno, eso, es que le parece más interesante la carrera de desarrollo de software. ajá, Entonces, sí, podría tratar de regresar, ¿no? Porque es una carrera un poco, como es una carrera técnica, es un poco más interesante que las otras carreras que son un poco más tradicionales, ¿verdad? Y que siempre hay como un poco más de competencia en esos lados, porque exacto, sí, hay es más verdad. gente, ¿no? Entonces, y en el caso de los otros compañeros, pues, si pueden, pues, regístrense en la mañana y si no, traten de seguir estudiando. Traten de seguir estudiando porque luego se atrasa. Entonces, esa sería la recomendación del día.
Bueno, retomando entonces a los conceptos de conjuntos, pues ya vimos lo que era un subconjunto, ya vimos lo que no era un subconjunto, ¿verdad? Y ya vimos algo de notación de conjuntos. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, en los ejemplos anteriores, si tuviéramos el conjunto F, que es el conjunto de las variables, de las letras abiertas, ¿verdad? O de las vocales abiertas, en este caso la A, la E, la O, ¿verdad? Y tenemos el conjunto S, que es el conjunto de los planetas que no tienen satélites. O sea, tenemos estos dos conjuntos, el F y el S. Podríamos afirmar lo siguiente. Podríamos decir que F es un subconjunto de B. ¿Quién es F? F es el conjunto de A, E, O. ¿Quién es B? B es el conjunto de las vocales que dejamos acá atrás. ¿Sí? Aquí está B. ¿Ves el conjunto de las vocales A, E, I, O, U? Entonces, F, está compuesta de los elementos A, E, O, vemos que sí forma parte del conjunto B. Entonces, podríamos decir que el conjunto F es un subconjunto del conjunto B, ¿no? Entonces, cuando decimos que F es un subconjunto del conjunto B, lo que estamos diciendo es una verdad. Por otro lado, tenemos que S es un subconjunto del conjunto P. Ese es el conjunto de los dos planetas que no tienen satélites y P es el conjunto de todos los planetas. Entonces vemos que aquí en todos los planetas está contenidos el conjunto F, me parece que era. S, el conjunto S, el conjunto de los planetas que no tienen satélites, ¿no? Entonces, como esos planetas están en el conjunto de los planetas, quiere decir que ese es un subconjunto de P, ¿verdad? Y esto de aquí es verdadero. Asimismo, F, el conjunto de las vocales abiertas, no es un subconjunto del conjunto P, el conjunto de los planetas, ¿sí? Las vocales con los planetas no tienen nada que ver, por lo tanto, no es un subconjunto, no hay elementos en común. S, que es el conjunto de los planetas que no tienen satélites, no es un subconjunto de B, que es el conjunto de las vocales. Entonces aquí, esto de que S no es un subconjunto de B es verdad. Y luego F, el conjunto de las vocales abiertas, no es un subconjunto de S, el conjunto de los satélites, ¿verdad? Porque ni siquiera tienen un elemento en común. Y asimismo, S, que es el conjunto de los satélites, no es un subconjunto de F, que es el conjunto de las vocales fuertes. Entonces, todas estas definiciones de conjuntos son verdaderas. Ahora que ya tenemos eso de los conjuntos y no subconjuntos claros, ¿verdad? Vamos a ver otro concepto de los conjuntos que se denomina cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto viene dado por la letra nu, que parece una N alargada, o el signo numeral o símbolo gato que le llaman ustedes. No, yo lo conozco como numeral. Entonces, o el hashtag que le llaman ustedes, ¿no? Yo lo conozco como numeral, ¿no? Entonces, si les calculamos la cardinalidad del conjunto B, ¿verdad? Y nos vamos a ver el conjunto B. El conjunto B tiene 5 elementos. Como el conjunto B tiene 5 elementos, la cardinalidad del conjunto B es igual a 5. El conjunto F, que es el conjunto de las vocales abiertas, tiene 3 elementos. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto F es de 3. El conjunto P, que es el conjunto de los planetas, ¿verdad? La cardinalidad del conjunto P es 9. Y la cardinalidad del conjunto S, que es el conjunto de los planetas que no tienen satélites, ¿verdad? Es 2. Es decir, que la cardinalidad es el número de elementos que contiene un conjunto. Entonces, ya tenemos claro, ¿verdad? Lo que es un subconjunto, lo que no pertenece a un subconjunto y la cardinalidad. Bien, ya que tenemos esos claros, vamos a conocer algunos conjuntos especiales o que tienen nombre, ¿no? Entonces, el primer conjunto
especial es el conjunto vacío o el conjunto nulo, y es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿no? Y se denomina por un símbolo de O tachado o bien por un paréntesis que abre y que cierra y que no tiene elementos. Así es como se representa el conjunto vacío, ¿no? Ahora, veamos unos ejemplos. Dice que el conjunto vacío es igual al conjunto de los elementos X, tal que X son los dinosaurios que viven en la actualidad. La pregunta sería, y esto está por extensión, ¿verdad? Está denotado por extensión, perdón, por comprensión. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos dinosaurios viven en la actualidad? ¿Cuántos dinosaurios jóvenes viven en la actualidad? Sin contar Jurassic Park, ¿no? Las películas no cuentan. En la actualidad, jóvenes, no vive ningún dinosaurio, por lo tanto, no hay un elemento X que satisfaga esta condición y por lo tanto este conjunto es un conjunto vacío. Acá tenemos otro ejemplo. Conjunto vacío es igual al conjunto de todos los elementos X, tal que X son los hombres mayores de 300 años. Creo que Thor tiene más de 300 años, pero como aquí están hablando de los humanos, ¿verdad? Los humanos normales, no de, no están hablando de los cómics, ¿verdad? Entonces, creo que no existe un hombre mayor de 300 años. Como no existe un elemento que cumpla esta condición, este conjunto es un conjunto vacío. Y por otro lado, aquí tenemos que el conjunto vacío es el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los números positivos menores a cero. Los números menores a cero son el -1, el -2, el -3, y esos números no son positivos. Por lo tanto, no existe un número positivo que sea menor a cero. Entonces, esto de aquí es una falacia, es una mentira, y no hay ningún número positivo menor a cero que cumpla esta condición, y por lo tanto, el resultado de esto de aquí es un conjunto vacío, ¿no? Entonces, conjunto nulo, conjunto vacío, es aquel que no tiene elementos, ¿no? En este caso, estos conjuntos están enunciados por comprensión y ninguno cumple esa condición. Pero por otro lado, tenemos otro conjunto que se denomina el conjunto universal y que viene identificado por la letra U mayúscula y que por lo general se representa con un rectángulo. Ese conjunto universal es el conjunto que contiene a todos los elementos que estamos considerando en el ejercicio. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto U, que es el conjunto de todas las X o todos los elementos X, tal que X son los días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Son el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Entonces, este es el conjunto, el universo de todos los días de la semana. Tenemos el conjunto A. El conjunto A es el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los días de la semana inglesa. ¿Cuáles son los días de la semana inglesa? Del lunes al viernes, ¿no? Los días que trabajamos. Entonces, para mí, esos días de la semana inglesa son feos, porque son los días que uno trabaja. Tenemos el conjunto B. El conjunto B es el conjunto de todas las X, tal que X representan los días del fin de semana. ¿Cuáles son esos días? Son el sábado y el domingo. Ese es el que generalmente nos caen bien, porque son los días que no trabajamos y que estamos en casa o estamos con los amigos o salen a farrear o todo eso, ¿no? Y tenemos el conjunto C. El conjunto C es el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los días de la semana con menos de 7 letras. ¿Cuáles son esos días? Son el lunes, el martes, el jueves, el sábado. Son los días que tienen menos de 7 letras. Entonces tenemos allí 4 conjuntos. Nótese usted cómo el conjunto A es un subconjunto del conjunto U. El conjunto U es el conjunto de todos los días de la semana y el conjunto A tiene 5 días de la semana. Como todos sus elementos están en el conjunto U, se dice que A es un subconjunto del conjunto U.
Por otro lado, tenemos el conjunto B. El conjunto B tiene los días del fin de semana, que son dos, y esos también están en el conjunto universal. Por lo tanto, el conjunto B es un subconjunto del conjunto universal porque sus elementos están en el conjunto universal. Por otro lado, tenemos el conjunto C. El conjunto C, que es el conjunto de los días que tienen menos de 7 letras, es un subconjunto del conjunto universal porque todos los elementos de C están en el conjunto universal. Entonces, todos estos conjuntos son subconjuntos del conjunto universal, porque como el conjunto universal contiene todos los elementos, cualquier otro conjunto formado por esos elementos viene a ser un subconjunto del conjunto universal. Entonces, conjunto vacío, conjunto que no tiene elementos, conjunto universal, conjunto que tiene todos los elementos, y por lo general, los subconjuntos del conjunto universal, ¿verdad? Son subconjuntos del conjunto universal. Otro concepto más antes de irnos. Conjunto finito. Conjunto finito es aquel conjunto cuyos elementos pueden ser contados. Ejemplo, el conjunto J es el conjunto de todos los elementos X, tal que X es el número de un día del mes de junio. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto J? Tiene 1, tiene 12. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto J? Pueden participar, joven. El conjunto de todo, del número de días del mes de junio. ¿El día 1 pertenece al mes de junio? Sí. ¿El día 5 pertenece al mes de junio? Sí. ¿El día 29 pertenece al mes de junio? Sí. Entonces, el número de elementos que tiene el mes de junio son los días del 1 al 30. Es decir, que J tiene 30 elementos. Por otro lado, tenemos el conjunto K, que es el conjunto de todas las X, tal que X al cuadrado es igual a 4. ¿Cuántos números cumplen la condición de que ese número al cuadrado sea igual a 4? Podría ser, podría ser el 2, porque 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces podría ser el 2, el 2, y el 2 es el único elemento que cumple esa condición. Esta pregunta de aquí, yo la suelo tomar en la lección. Y el 2 no es el único elemento que cumple esa condición, porque el menos 2 también cumple la condición. Entonces, tanto el elemento 2 como el elemento menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4, ¿verdad? Y por lo tanto, el conjunto K tiene dos elementos. Luego tenemos el conjunto L, que es el conjunto de todas las X, tal que X es la cantidad de autos en la Ciudad de México. Podremos ponerle aquí en la ciudad de Guayaquil. La pregunta es, ¿puedo contar los autos de la ciudad de Guayaquil? La respuesta es difícil, pero no es imposible. No son infinitos, ¿verdad? Más o menos la Comisión de Tránsito tiene registrado cuáles son todos los autos del Ecuador, así que por ahí ya tengo un número aproximado. Y si yo me pongo una por una a contar los autos,